El ebanista catalán Gregorio Inglan Lafarga, conjuntamente con Eduardo Gilimón y un obrero tipógrafo educado en la vieja escuela de la Internacional Española, Antonio Pellicer Paraire, fundan lo que sería el más importante periódico anarquista, La Protesta Humana, que pronto se enriquecería con la colaboración de destacados intelectuales que se acercaron al anarquismo, como el autor teatral Alberto Giraldo y el dramaturgo y periodista Florencio Sánchez. La actividad de otro de los grandes propagandistas de la anarquía, el doctor Pietro Gori, llegado en junio de 1898, tuvo entre 1899 y 1902 tanta importancia como la de Malatesta en la década anterior, pero influyó sobre todo en los medios intelectuales, reclutando un brillante grupo de oradores, escritores y poetas como el mencionado Alberto Giraldo, Félix Basterra y Pascual Guagliamone. Los temas literarios, artísticos y científicos se sumaron desde entonces a las preocupaciones sociales que habían concentrado casi exclusivamente la atención de los anarquistas. Otro de los artífices de la protesta humana fue el doctor Juan Creagui, varias veces director y administrador del periódico. El viejo Creagui, nacido en Irlanda en 1841, se graduó de médico en la Universidad de Dublín, viajó por Inglaterra y en Sheffield publicó un periódico llamado The Sheffield Anarchist. Viajó a la Argentina y se radicó en Luján, donde ejerció muchos años su profesión y siguió con la propagación de las ideas libertarias, publicando El Oprimido entre los años 1894 y 1896. Se traslada luego a Capital para colaborar con La Protesta Humana. Una vez, recuerda Gilimón que Creagui tomó un carruaje, cargó en él gran cantidad de ejemplares de La Protesta Humana y salió a venderlos por las calles centrales de Buenos Aires voceando el título del periódico, en tanto que con el revólver empuñado mantenía a raya a los empleados de la sección Orden Social de la Policía, que no se determinaron a secuestrar la edición como lo habían hecho muchas veces. Otro de los más lúcidos, de los también pensador y combatiente, fue Enrico Malatesta, de Italia, que tiene también, aparte tiene una historia, una biografía excepcional, como escritor, como pensador y como luchador. Intervino en movimientos, insurrecciones, fue preso, exiliado, y escribió una cantidad de trabajos, entre ellos muy famosos, que nosotros nos entusiasmaba, era El Café, un folleto que era el diálogo, forma dialogada, entre campesinos, en tiempo de elecciones, todo en forma de folleto, en diálogo. La gente, uno te preguntaba y el otro contestaba, polémico. Y aparte una cantidad enorme de artículos que fueron recogidos en el libro de Malatesta. Era un organizador auténtico. A él lo acompañaron algunos hombres de gran valor en Italia, lo mismo que en otros países otros, como Luigi Fabri, que también escribió libros notables, sobre todo uno, Dictadura y Revolución, Pedro Gori, que fue un gran abogado criminalista que vino a la Argentina después de una visita de Malatesta, y que fue un gran criminólogo, que acompañó, incluso orientó también a José Ingenieros en la Argentina, que era también especialista. En 1891, anarquistas y socialistas se unieron para organizar la Federación Obrera Argentina, que desaparecería muy pronto a causa de las discrepancias entre las dos tendencias. Germán Ave Layement, responsable de un grupo socialista, había publicado en 1890 El Obrero, periódico de orientación marxista, y participó en la fundación de la FOA. El Obrero intentó, sin resultado, ser el órgano oficial de la federación. Anarquistas y socialistas tenían como punto de encuentro el diagnóstico que ambas ideologías realizaban del sistema capitalista y de la propiedad privada, ubicando el Estado como el estamento que asegura los privilegios de la clase burguesa hegemónica. Tanto anarquistas como socialistas otorgaban un papel fundamental a la instrucción de la clase obrera. La educación ocupó un lugar muy destacado en ambos movimientos, dando lugar a la creación de centros de estudio barriales, bibliotecas populares y ateneos, con el objetivo de promover la elevación moral de los trabajadores por medio del libro, la conferencia y el debate de ideas.
Las condiciones de trabajo en los albores del siglo XX eran terribles en la Argentina. Una burguesía incipiente, sedienta de ganancias rápidas y poco escrupulosa para la acumulación de beneficios, mantenía a los trabajadores del país en condiciones infrahumanas. Ante esta situación, los trabajadores no tenían más remedio que asociarse y defender su derecho a la vida. Así, fueron multiplicándose las asociaciones obreras y las luchas reivindicadoras, con lo cual las huelgas en demanda de mejoras económicas y mejores condiciones de trabajo eran cada vez más numerosas. Pero una lucha sin cohesión y sin verdadera organización no podía dar los resultados esperados. Las conquistas muchas veces se perdían de nuevo fácilmente. Los militantes obreros y revolucionarios comprendieron que era urgente una táctica más adecuada, la de constituir una federación obrera regional. Varias sociedades obreras conciben el proyecto de celebrar un congreso de todas las sociedades obreras de la República. La idea de fundar una federación es entonces propagada por la protesta humana en talleres, fábricas y barrios obreros a partir del 13 de marzo de 1901. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas para hablar y hacerme entender. El Congreso Obrero celebra sus sesiones el 25 y 26 de mayo en Buenos Aires con la asistencia de unos 50 delegados en representación de 35 sociedades obreras de resistencia de capital y del interior. Quedará entonces fundada la Federación Obrera Argentina, FOA. La organización que este Congreso acuerde será pura y exclusivamente de lucha y resistencia, completamente independiente y autónoma. Por unanimidad, se aprobará la moción de promover una viva agitación popular para obtener que se respeten la vida y el derecho de los trabajadores. El Congreso se declara favorable a la huelga general, el boicot y el sabotaje como herramientas fundamentales de lucha de los trabajadores. Se vota también la instalación de escuelas libres bajo el patrocinio de la Federación y la necesidad de una agitación por la rebaja o supresión de alquileres. La Federación practicará la solidaridad con las víctimas de la propaganda y procurará que los obreros asociados obstaculicen y desprecien a los traidores en las huelgas. Sobre el trabajo de las mujeres en fábricas y talleres, el Comité Federal se preocupará por la organización de las mujeres para obtener su elevación moral y económica. Hacia fines del siglo XIX, el anarquismo se había identificado totalmente con las sociedades obreras. De parte de los anarquistas, se había hecho todo lo posible para crear una entidad obrera que abarcase a los trabajadores todos, sin distinción de razas ni creencias, sobre el cimiento de la solidaridad, la acción directa y la lucha económica. Pero los socialistas, encabezados por Adrián Patroni, no marchaban a gusto en un organismo como la Federación Obrera, que no podía convertirse en reclutadora de votos para el triunfo de su partido y oponía la acción directa al parlamentarismo socialdemócrata. La cuestión gremial volvía a dividir a anarquistas y socialistas. La pelea se plantea porque no se está de acuerdo ya con lo planteado en la internacional. Primero conquistemos el poder, que después hacemos la revolución. Los anarquistas no, hacemos la transformación moral, intelectual, para hacer